Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En este análisis vamos a desentrañar la neurobiología de una respuesta que todos hemos experimentado, el sobresalto. Pero iremos mucho más allá. Prepárense para un viaje que nos llevará desde su circuito neuronal más básico hasta su increíble transformación en un biomarcador de alta precisión. Veremos cómo nos ayuda a entender desde un daño neurológico hasta los trastornos psiquiátricos más complejos. Así que, sin más, comencemos. Uno podría pensar que el reflejo de sobresalto es solo una reacción, un simple susto, pero en realidad es mucho más que eso. Estamos hablando de una respuesta motora de defensa sumamente sofisticada, un eco de nuestra evolución que se ha conservado en todos los mamíferos y que se orquesta desde el tronco encefálico. Estudiarlo, como veremos, es como abrir una ventana de altísima resolución a la integridad de todo nuestro sistema nervioso central. Bien, ¿y cómo funciona a nivel fisiológico? Se trata de una contracción muscular involuntaria, muy rápida que viaja por el tracto reticuloespinal. Pero aquí está la clave de su importancia clínica. Este reflejo tiene dos propiedades fundamentales. Por un lado, la habituación, o sea, la respuesta disminuye si el estímulo se repite, y por otro, la sensibilización. Son justo estas características las que le dan una estabilidad única, convirtiéndolo en un evento que podemos medir y reproducir en la clínica de forma confiable. Y para medirlo, la tecnología ha dado un salto impresionante. Claro, la electromiografía de superficie sigue siendo el gold standard, el estándar de oro por su objetividad, pero el arsenal de herramientas ha crecido muchísimo. Ahora tenemos métodos ópticos no invasivos, sistemas de monitoreo móvil como el MARS, que funciona con un smartphone, e incluso plataformas de video automatizadas para la investigación. Toda esta tecnología está logrando algo increíble, sacar al reflejo de sobresalto del laboratorio y llevarlo, literalmente, a la cabecera del paciente. Ok, ya vimos qué es y cómo se mide, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la arquitectura neuronal? ¿Cuáles son los cables que gobiernan esta respuesta tan primitiva pero a la vez tan compleja? Para entender por qué es un biomarcador tan potente, tenemos que meternos de lleno en los circuitos que la modulan, porque es justo ahí, en la modulación, donde se esconde la clave de sus alteraciones en distintas enfermedades. Y aquí entra en escena un concepto fundamental, la inhibición prepulso, o PPI por sus siglas en inglés. Piénsenlo como el filtro de spam del cerebro. Es el mecanismo que nos permite ignorar el ruido de fondo para concentrarnos en lo importante. Este fenómeno, el PPI, es el biomarcador por excelencia de este filtro, que técnicamente llamamos gating sensoriomotor. Mide con una precisión increíble cómo un pequeño estímulo previo puede inhibir la respuesta a un estímulo mucho más fuerte que viene después. La neuroanatomía nos ha mostrado que hay dos circuitos principales que controlan todo esto. Por un lado tenemos la vía córtico-estriado-pálido-pontina, o CSPP. Esta es la vía del filtro, la mera responsable del gating sensoriomotor y por lo tanto de la PPI. Pero en paralelo hay otra vía, la amígdala pontina. Esta segunda vía no se mete con el filtro, sino que actúa como el control de volumen, modula qué tan fuerte y qué tan larga es la respuesta de sobresalto. Son dos sistemas distintos, con dos funciones muy claras. ¡Perfecto! Ya tenemos el mapa neurofisiológico. Ahora viene lo verdaderamente interesante. Vamos a explorar cómo diferentes enfermedades del sistema nervioso central, por así decirlo, hackean este delicado circuito, convirtiendo el reflejo de sobresalto en una herramienta diagnóstica y pronóstica potentísima. Empecemos con el ictus. Y la estadística, la verdad, es para tomarse en serio. Hasta un 25% de los pacientes que han sufrido un ictus presentan un reflejo de sobresalto exagerado. Y ojo, esto no es una casualidad ni un síntoma aislado. Es la prueba de una conexión directa con la espasticidad, probablemente por una pérdida del control del cerebro sobre el tronco encefálico. Lo fascinante es que el reflejo nos cuenta la historia de la recuperación neuronal del paciente. Si seguimos las etapas de Brunstrom, vemos un patrón clarísimo. Al principio, en la fase flácida, el reflejo es normal. Pero en cuanto empieza a aparecer la espasticidad, ¡boom!, el reflejo se dispara, delatando una hiperexcitabilidad. Y finalmente, conforme el paciente se recupera y se restaura la función cerebral, el reflejo vuelve a la normalidad. Es como un termómetro de la plasticidad neuronal. Y este mismo principio de reorganización neuronal lo vemos en otro escenario clínico, la lesión medular espinal. En estos casos, un reflejo de sobresalto aumentado no es solo un síntoma. Es la firma, la evidencia de que las vías nerviosas están intentando compensar el daño, una neuroplasticidad que en este caso es maladaptativa. Y aquí hay un hallazgo clínico que es crucial. Resulta que la exageración del reflejo no depende de si la lesión es completa o incompleta, no, depende de dónde está la lesión. Las lesiones a nivel cervical, o sea, más arriba, provocan una respuesta mucho mayor que las lesiones toracolumbares. Esto nos sugiere que, a mayor nivel de la lesión, la reorganización plástica del sistema es mucho más extensa. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de daño estructural, de lesiones.
Pero ahora vamos a cambiar de carril y a meternos en el terreno de la disfunción de circuitos. Y para eso, nos vamos de lleno al campo de la psiquiatría, donde el fallo en la modulación de este reflejo se ha vuelto una pieza clave para entender la esquizofrenia. El corazón del problema es precisamente este: una deficiencia en la PPI. Este hallazgo, que se reporta una y otra vez en pacientes con esquizofrenia, es la manifestación de que su filtro sensorial no funciona bien. Imaginen no poder ignorar ningún estímulo. El ruido del aire acondicionado, una conversación lejana, la luz parpadeante, todo al mismo tiempo. Esa sobrecarga cognitiva es la base de muchos de los síntomas que vemos en el trastorno. Pero como siempre en medicina, la cosa no es tan sencilla. La evidencia no es del todo homogénea. Hay que tener mucho cuidado con otros factores. Por ejemplo, la medicación, especialmente los antipsicóticos típicos, puede disminuir el reflejo. O también el tipo de síntomas que predominan en el paciente puede influir. Esto nos dice que no podemos meter a todos en el mismo saco y que se necesita una investigación más estratificada. Y con esto llegamos a un punto de inflexión, a un momento de diagnóstico que es absolutamente crucial: saber distinguir entre un sobresalto exagerado, que es un signo de otra enfermedad, y la hiperplexia, que es una enfermedad en sí misma. Confundirlos, como se imaginarán, tiene consecuencias terapéuticas muy serias. Esta es la pregunta que todo clínico debe hacerse frente a un paciente con estas características. Y la precisión en la respuesta no es un mero ejercicio académico. Define literalmente el manejo, el tratamiento y el pronóstico de una persona. Vamos a desglosarlo para que quede muy claro. El sobresalto exagerado es secundario a algo más, como un ictus o una lesión medular, y puede empezar a cualquier edad. Por otro lado, la hiperplexia es un trastorno genético que suele deberse a mutaciones en el gen GLRA1 y que aparece desde el nacimiento. La clínica también es distinta. La hiperplexia se presenta con rigidez, temblores e incluso riesgo de asfixia en los bebés. Y lo más importante, el tratamiento. La hiperplexia responde de forma espectacular al clonazepam. Muy bien, hemos recorrido un largo camino, desde la fisiología básica hasta la clínica más compleja. Ahora vamos a sintetizar todo este conocimiento. ¿Cuáles son los mensajes clave que nos tenemos que llevar para nuestra práctica neurológica del día a día? En resumen, y para que quede muy claro. Primero, el reflejo de sobresalto es una herramienta potentísima para evaluar la integridad de vías motoras clave. Segundo, en el ictus es un correlato directo de la espasticidad. Tercero, en la lesión medular su intensidad nos dice el nivel de la lesión. Cuarto, en la esquizofrenia el déficit de PPI es un biomarcador de disfunción del filtro sensorial muy robusto. Y quinto, y quizás lo más importante en la práctica, es un imperativo clínico saber diferenciarlo de la hiperplexia para dar el tratamiento correcto. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención. Por supuesto, todo este análisis se basa en evidencia científica sólida, y aquí pueden consultar algunas de las fuentes clave. La investigación en este campo, desde luego, no se detiene y promete abrir nuevas puertas. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. ¿Será que algún día podamos ajustar farmacológicamente estos circuitos? ¿Se imaginan poder tratar desde la espasticidad hasta los déficits cognitivos en la psicosis modulando este reflejo? Ahí queda la pregunta para la reflexión.